Buenos días, amables oyentes de Radio Catedral. Un gusto saludarles en esta mañana especial de miércoles 12 de septiembre. Iniciamos ya con el programa Voz y Mensaje Pastoral, conducido por Monseñor Osvaldo Vintimilla. Empezamos entonces al aire, Monseñor Osvaldo Vintimilla. Buenos días a todos los hermanos y hermanas que miércoles a miércoles siguen nuestro programa Voz y Mensaje Pastoral a través de Radio Catedral. En este día, miércoles 12 de este mes de septiembre, un día especial que dentro de la liturgia celebramos el Santísimo Nombre de la Virgen María. Luego que el día sábado 8 hemos celebrado su Natividad, el 12 la Iglesia celebra y honra el nombre de María, un nombre muy significativo para quienes llevan este precioso nombre, honrando a la Santísima Virgen Madre de Dios. En este día miércoles, queridos hermanos y hermanas, quienes nos están siguiendo cada semana a través de Radio Catedral como Voz y Mensaje Pastoral, evangelizando al pueblo santo de Dios a través de la doctrina de la Santa Iglesia Católica. El miércoles pasado habíamos iniciado esta reflexión acerca de uno de los sacramentos importantes como es la Eucaristía. Entonces, la semana pasada no logramos concluir, vamos a tratar de hacerlo ahora y vamos a retomar uno de los cánones que nos ayudan a que podamos retomar este concepto de lo que es la Eucaristía. Vamos a pedirle ahora en la mañana, nos acompaña el ingeniero Antonio Cajamarca para la lectura del canon 899. El sacramento más augusto en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor es la Santísima Eucaristía, por la que la Iglesia vive y crece continuamente. El sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz, es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana, por el que se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios, y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo. Así pues, los demás sacramentos y todas las obras eclesiásticas del apostolado se unen estrechamente a la Santísima Eucaristía y a ella se ordenan. Entonces nos recuerda el canon este elemento de cómo la Eucaristía está precisamente como parte integrante de la Iglesia y sobre todo este signo de unidad en medio de la Iglesia. Entonces vamos ahora a otra parte que nos ayuda dentro de este mismo canon, por favor, en esta parte el principal número para que podamos ir entendiendo este concepto de la Eucaristía. 899. La celebración eucarística es una acción del mismo Cristo y de la Iglesia, en el cual Cristo nuestro Señor, sustancialmente presente bajo las especies del pan y del vino, por el ministerio del sacerdote se ofrece a sí mismo a Dios Padre y se da como alimento espiritual a los fieles unidos a su oblación. Entonces vemos cómo la Iglesia, por medio de este canon, el sacramento de la Eucaristía, una acción de Cristo en medio de su Iglesia. Entonces el sacerdote es el que preside en nombre de Cristo en medio de la Iglesia esta celebración eucarística. Y debo mencionar aquí un elemento esencial
que ya lo dijimos la semana pasada, de que en la Eucaristía cada uno, quien está y participa, el ministro, el pueblo de Dios, cada uno ha de hacer solo y únicamente lo que le compete. Pero mencionamos, en la Eucaristía el pueblo de Dios participa viva y activamente de la celebración. El pueblo de Dios que llega y que está ubicado en las bancas no son meros espectadores a ver qué hace el sacerdote quien preside la Eucaristía, sino en esto hemos de mencionar en toda celebración eucarística en nuestras parroquias, el párroco debe fomentar el que haya debidamente preparados un grupo de monaguillos que son el cortejo del altar, que están para servir en la celebración de la Eucaristía. Están también llamados los ministros extraordinarios de la comunión, ministros lectores y de la acogida. Los de la comunión que ayudan al sacerdote a la distribución de la Sagrada Comunión. Los lectores son quienes proclaman la palabra de Dios en la celebración eucarística. Y los ministros de la acogida, quienes en las puertas de los templos van recibiendo, acogiendo a los fieles y les van ubicando en las bancas para que tratemos de evitar esa manera que tenemos de quedarnos siempre apegados a las paredes o a las puertas de los templos, tal vez quedándonos como curiosos o viendo lo que hace o no hace el sacerdote. Entonces tenemos también el grupo de cantores, un coro, que cada parroquia debe ejercitar este ministerio del canto precisamente, pero centrados en lo que la Iglesia nos señala. En la Eucaristía, en la celebración de la misa, hemos de poner o entonar cantos litúrgicos, es decir, no puedo yo mezclar cantos profanos dentro de la celebración eucarística. Y ya mencionaba la semana pasada de una frase del Papa que nos decía que la misa no es un espectáculo, no es un show artístico al que vamos como espectadores, sino la misa, conforme hemos leído aquí en los cánones del derecho canónico, la misa, la Eucaristía es un misterio se lo contempla, se lo vive, un misterio se celebra, pero partiendo desde el interior. Entonces, que podamos tomar muy en cuenta en nuestras parroquias los niños, los jóvenes que pueden colaborar como monaguillos, las personas adultas, los padres, las madres de familia, en cada uno de estos ministerios acercarse al sacerdote y pedir que puedan participar debidamente preparados para que de esa manera la Eucaristía tenga un verdadero sentido de participación. Vamos a una pausa con este primer canto que nos ayuda a mirar el sentido de la Eucaristía. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hombres compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y
la sangre que Él nos da. Y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Este pan que da la vida y este cáliz de salud nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. Viernes 14 de septiembre, fiesta al Señor de Burgos, imagen venerada en la catedral. La Santa Misa a las 7 de la noche y luego la procesión por las calles de la ciudad. Pedimos a todas las personas que quieran la estampa del Señor de Burgos, pueden acercarse al despacho de la parroquia La Catedral, que con gusto les brindarán. Invitados todos entonces el viernes 14 de septiembre a la gran fiesta del Señor de Burgos. Continuamos con la programación en esta mañana, queridos hermanos. Gracias por estar ahí. Tenemos conectados a mucha gente quienes vamos a saludar en este momento. A Silvana Carrasco, a Gladys Barbecho, gracias por estar ahí. Una manito arriba. Soy la Shinin, un saludo cordial para usted. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a Reinaldo Calle. Hola, nos dice. ¿Cómo está usted? ¿Por dónde está escuchándonos y viéndonos? Estamos compartiendo la programación, voz y mensaje pastoral con Monseñor Osvaldo Vintimilla en esta mañana de miércoles 12 de septiembre. Saludamos también a Efraín Brito y a Marilu Illescas, conectados con el programa. Continuamos con más. Vamos, Monseñor Osvaldo Vintimilla, al aire. Gracias por esta pausa y el recuerdo que Patricio desde la cabina 1 nos hace a todos los fieles de la ciudad y de la provincia. Este día, viernes 14, la fiesta a la sagrada imagen conocida como el Señor de Burgos, venerada en la Santa Iglesia Catedral. Continuamos ahora con este tema de la Eucaristía y vale la pena lo que uno de los cánones de la Iglesia nos señala ante la presencia, a veces en ocasiones, no solo aquí en la ciudad, sino en el país y en otros lugares del mundo, de supuestos sacerdotes que llegan con el afán de engañar a los fieles y de hacer estos atracos en cuanto al dinero se refiere. Entonces vamos a pedir al ingeniero Antonio que nos lea por favor el canon 900 de esta relación de quién puede celebrar la Eucaristía. Solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando en la persona de Cristo. Celebra lícitamente la Eucaristía el sacerdote no impedido por ley canónica, observando las prescripciones de los cánones que siguen. Gracias. Entonces vemos cómo la normativa de la Iglesia nos enseña de que el sacerdote válidamente ordenado puede celebrar la Eucaristía. Y un sacerdote, cuando recibe la ordenación, se incardina, esta palabra que para muchas personas les puede parecer un poco rara, que no se ha escuchado. El sacerdote, por medio de la ordenación, ya desde el diaconado, pero sobre todo con el presbiterado, el sacerdote queda adherido, para que podamos entender, en una iglesia particular y queda bajo la autoridad del obispo. El sacerdote recibe el día de la ordenación un certificado en el que se le menciona de que ha sido ordenado en tal diócesis por tal obispo en tal fecha y que puede celebrar la Eucaristía, confesar
y celebrar los sacramentos. En cambio, aquí nos menciona este canon, si hay un sacerdote que tiene una pena canónica, no puede celebrar la Eucaristía. ¿Cómo se han dado casos de que por motivos y razones de penas canónicas, un obispo llegue a suspender ad divinis, que se llama en latín, es decir, en relación a los divinos misterios, y el sacerdote que queda suspendido ad divinis no puede ni en su casa celebrar la Eucaristía mientras pasa la pena canónica? Entonces, queridos hermanos, menciono este elemento porque a veces se dan diversos grupos que llegan acá a la ciudad o pueden llegar a otras parroquias, incluso a veces hasta revestidos de sotana o de hábitos religiosos, y que cuando llegan a donde ustedes deben pedirles, por ejemplo, ¿tiene un carnet de la diócesis? Hace un año hemos dado a todos los sacerdotes diocesanos de Azogues, les hemos dado un carnet en donde va los nombres, los datos del sacerdote, va la firma del obispo y va el escudo del obispo, para que los fieles puedan saber y decir, es un carnet que es válido y que el sacerdote pertenece acá a la diócesis. Cuando el sacerdote no tiene ese carnet, hay que entrar un poco en duda, queridos hermanos, si tal vez es o no es sacerdote o está simulando ser un sacerdote. Entonces, que tomemos muy en cuenta este elemento, que el canon, y que no lo menciono yo personalmente, sino el canon del derecho canónico en la Iglesia, para que podamos estar atentos y que cuando vienen estos sacerdotes, cuando son de fuera, la Iglesia nos enseña de que el sacerdote que viene de fuera, lo primero que tiene que hacer es llegar ante el obispo diocesano y solicitar un permiso mientras dure su permanencia en la diócesis. Así lo he hecho con algunos sacerdotes que por razones pastorales han venido acá a la diócesis y han pedido el permiso. Igual que cuando nuestros sacerdotes de aquí de la diócesis han tenido que ir a visitar a los hermanos migrantes en el exterior, el obispo de la diócesis tiene que hacer una solicitud pidiendo un respectivo permiso al obispo del lugar donde va el sacerdote, e igual mi persona como obispo, no es que porque ya soy obispo puedo ir y celebrar donde quiera en cualquier templo la misa. No, yo pido también un permiso, en este caso, al cardenal arzobispo de New York, cardenal Timothy Dolan, que él me conceda el permiso para yo poder celebrar allá en alguna de las parroquias para nuestros hermanos migrantes. Entonces, es bueno, queridos hermanos, tocar estos tópicos pastorales o dentro de la iglesia para que evitemos a veces estos inconvenientes y que luego quedan estos insabores en medio de los fieles cuando se dan la presencia de estas personas que simulan o engañan a los fieles con la pretensión de que son sacerdotes, de que son misioneros y de que vienen a evangelizar. Entonces tomemos muy en cuenta lo que he mencionado: cuando viene un sacerdote de otra diócesis, ustedes díganles, por favor, padre, usted tiene un carnet que le acredite de que es sacerdote diocesano. Entonces esa va a ser una de las señales por las que ustedes pueden darse cuenta que si la persona que está al frente de ustedes es o no es un sacerdote válidamente ordenado. Vamos con la siguiente pausa, otro canto por este motivo de la Eucaristía. Dice el Señor: estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre,
entraré y cenaremos juntos. Tan cerca de mí, Muy cerca, tan cerca de mí, hasta lo puedo tocar. que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todos juntos. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, Está con nosotros. que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. En tu corazón. Muy cerca de ti, en tu corazón, Puedes encontrar a tu Señor. para tu Señor. Tan cerca de mí, Muy cerca. tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Con confianza. Jesús está aquí. Radio Catedral. 24 horas contigo. Es 14 de septiembre, fiesta al Señor de Burgos, imagen venerada en la catedral. La Santa Misa a las 7 de la noche y luego la procesión por las calles de la ciudad. Pida la estampa del Señor de Burgos en el despacho parroquial. Está cordialmente invitado usted para el viernes 14 de septiembre. No se olvide, 7 de la noche, la gran fiesta al Señor de Burgos. Continuamos con más en esta mañana espectacular de miércoles, compartiendo voz y mensaje pastoral desde el corazón de la ciudad de Azogues para todo el mundo. Sí, saludamos a todos quienes nos miran, gente enganchada con la programación. Vamos a saludar a Elizabeth González. Nos manda un mensaje: buenos días al señor obispo. Saludos desde Toronto, Canadá. Gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a saludar también al señor Luis Sucoshañay. Pulgar arriba al señor Luis Sucoshañay. Al señor Agustín también nos está viendo. ¿Dónde anda el señor Agustín Caimayo? Un saludo cordial para usted. Avanzamos en esta mañana, 9:33 minutos, 9:33. Damos el paso a Monseñor Osvaldo Vintimilla en la cabina 2. Gracias por esta pausa. Continuamos el programa Voz y Mensaje Pastoral en este día miércoles 12, día del Santísimo Nombre de la Virgen María. Gracias a las personas que nos escriben y nos saludan, y recordarles pues hoy en la tarde a las 4:30 desde nuestra capilla episcopal la Santa Misa por ustedes, queridos hermanos migrantes, que la diócesis de Azogues cada miércoles ofrece por sus intenciones, por sus necesidades, para que el Señor escuche su oración. Continuamos con este tema de la Eucaristía y pasamos ahora, dejando un momento el libro del derecho canónico, y pasamos al catecismo de la Iglesia Católica. Y recordando lo que decía la semana pasada, el derecho canónico y el catecismo tiene su base, su cimiento sobre la palabra de Dios, sobre los evangelios. Entonces, la semana pasada habíamos visto el nombre de la Eucaristía a través de los siglos y a través de la palabra de Dios, que es los evangelios, y que no pudimos avanzar. Entonces, vamos a pedir ahora que el ingeniero Antonio Cajamarca, desde el número 1330,
los 3 primeros nombres nos pueda dar lectura y escuchamos, hermanos. Memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia, o también santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza. Sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la población de este sacramento. En el mismo sentido, se llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Comunión, porque este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre, para formar un solo cuerpo. Se llama también cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad. Gracias. Vemos cómo el catecismo nos señala estos elementos, esta asamblea eucarística, memorial de la pasión, santo sacrificio. Vean cómo de dónde vienen estos nombres cuando se celebra el jubileo de las 40 horas. Llamamos la celebración de las 40 horas en honor al Santísimo Sacramento. Entonces, es en honor al admirable misterio de la Eucaristía que el Señor quiso dejar como memorial perpetuo de su pasión, muerte y resurrección al pueblo de Dios. Entonces, estos nombres, queridos hermanos, que nos ayudan para que podamos tomar conciencia clara de lo que es este augusto y admirable sacramento de la Eucaristía. Entonces, vamos a ver cómo, en cambio, hay otros 3 últimos elementos que nos va narrando de acuerdo al fundamento de la palabra de Dios en el catecismo. Entonces tenemos aquí desde Santa y Divina Liturgia los 3 últimos, por favor, al ingeniero Antonio Cajamarca. Santa y divina liturgia, porque toda liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido se la llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Se la llama también las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático. Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de la salvación se termina en el envío de los fieles, misio, a fin de que cumpla la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Gracias por estos nombres: Santa y Divina Liturgia, Comunión y el Santo Sacrificio de la Misa. Los santos padres de la Iglesia y sobre todo Santo Tomás de Aquino, aquel gran místico doctor de la Iglesia, nos señala y nos dice de que como el ser humano, mientras estamos en la tierra, no logramos comprender la grandeza de este admirable misterio, que sólo cuando podamos estar junto a la gloria de Dios, ahí hemos de valorar grandemente la celebración de este admirable misterio.
y vean cómo estos textos de los padres de la Iglesia, sobre todo pues Santo Tomás de Aquino, siglo XII, siglo XIII, ha quedado este canto a tan grande sacramento que lo compuso él para la primera celebración del Corpus, celebrado allá en Orvieto, en una ciudad de Italia, en donde nació esta celebración del Corpus Christi. Y vean cómo a través de los siglos permanece este texto eucarístico que precisamente nos habla: a tan grande sacramento adoremos con fervor, y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor. Palabras que nos hablan de la esencia misma de lo que es para nosotros y de cómo le debemos considerar a este augusto y admirable sacramento que es la Eucaristía. Recuerdo asimismo a los fieles hablando de esta palabra, el Santísimo Sacramento, en nuestra iglesia catedral, todos los días desde las 7 de la mañana, está y queda expuesto luego de la celebración de la Santa Misa en su capilla que está reservada para la adoración eucarística, el Señor en la sagrada custodia, la capilla del Santísimo Sacramento. Y durante todo el día está expuesto allí el Señor para que en los distintos horarios en el que podamos vengamos a visitarle, a adorarle y a presentarle al Señor pues nuestras oraciones, nuestras intenciones y necesidades. ¿Quién de nosotros no está libre de cualquier problema, de alguna dificultad, de una enfermedad? Y por qué no llegar hacia la capilla del Santísimo Sacramento, visitarle al Señor, adorarle un momento e irle visitando, como hacemos cuando vamos a la casa de nuestros padres, de nuestros familiares, también que podamos ir teniendo esta buena y santa costumbre, llegar a la iglesia catedral, entrar a la capilla del Santísimo, saludar al Señor Jesús presente en el divino misterio de la Eucaristía y retornar nuevamente a nuestras tareas y labores. También los días jueves, es el jueves eucarístico en la catedral, el jueves sacerdotal, la celebración de la misa a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Las dos celebraciones de la mañana y de la noche son transmitidas por Radio Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica, y la misa de las 11 de la mañana es transmitida por Radio Catedral. Entonces, es ver cómo la iglesia, la diócesis, trata de llegar hacia ustedes con esta celebración de este grande y admirable misterio que es la Eucaristía, y que para favorecer no solo a los hermanos enfermos, ancianos, que no pueden moverse ya de su casa, sino que para quienes también están en la oficina, en cualquier lugar de trabajo, pues puedan sintonizar la Santa Misa los días jueves a las 11 de la mañana a través de Radio Catedral. Vamos a otra pausa con el siguiente canto religioso. Señor, que mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, y habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos
Radio Catedral. 24 horas contigo. Viernes 14 de septiembre, fiesta al Señor de Burgos, imagen venerada en la catedral. La Santa Misa a las 7 de la noche y luego la procesión por las calles de la ciudad. Pida la estampa del Señor de Burgos en el despacho de la parroquia La Catedral. Continuamos, queridos amigos, con ustedes en esta mañana espectacular miércoles. Un miércoles con un sol radiante, ya se va asomando el astro rey en esta mañana. Continuamos con el programa, pero antes vamos a saludar a quienes nos están mirando. Gracias por estar semana a semana mirando el programa conducido por Monseñor Osvaldo Vintimilla. Saludamos a Mari Shinin, nos manda un mensaje. Buenos días al señor obispo. Felicitaciones por su programa, que Diosito le bendiga. Que tenga un lindo día. Desde Brooklyn, New York, nos saluda. Gracias. Vamos a saludar también a Elizabeth Cuenca. Gracias por estar mirando el programa. También saludamos a Blanca Mogrovejo y a Teresita Rojas. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con más ya en la parte final de esta programación Voz y Mensaje Pastoral. Gracias por esta pausa de este canto. Continuamos ahora con un número asimismo del catecismo, el número 1337. Por favor, al ingeniero Antonio, tenga la bondad de leernos. La institución de la Eucaristía. El Señor, sabiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de ese amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a los apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Gracias por este elemento. El catecismo de la Iglesia nos habla de esta institución de la Eucaristía. El Señor nos dio el gran mandamiento del amor a su Iglesia e instituyó Él el sacramento de la Eucaristía. Si el Señor es el que ha instituido la Eucaristía, el sacerdote válidamente ordenado, como hemos mencionado, celebra la Eucaristía en nombre de la Iglesia y para bien de los fieles. Pero también, asimismo, el apóstol San Pablo nos recuerda de que el que sirve al altar vive del altar. Al respecto, debo señalar lo que hace meses anteriores hubo esta mala interpretación de lo que el Santo Padre Francisco mencionó de que no se debe cobrar. Al respecto tenemos que entender qué significa cobrar. El Papa ha dicho no se debe cobrar, y es así. El mismo catecismo dice ni todo el oro del mundo pudiera adquirir este augusto y santo sacramento como es la Eucaristía. En cambio, los fieles, cuando van a la parroquia, lo que hacen es entregan una ofrenda o lo que llamamos el estipendio por la celebración. No están pagando. Es un estipendio, una ofrenda o un derecho, si se dice así. Entonces, en este sentido, queridos hermanos, debemos tener muy en claro, el sacerdote, nuestros sacerdotes no tienen un sueldo, sino viven de el ministerio sacerdotal, de lo que buenamente los fieles conceden y entregan. No es que el sacerdote se hace rico, millonario a través del ministerio, no. Tenemos sacerdotes que son un verdadero testimonio de vida, de pobreza, de entrega. Cuando hablamos de la Iglesia,
no nos quedemos solo con la parte negativa que vemos en la iglesia, escándalos, abusos sexuales de parte de sacerdotes o de personas religiosas, pero también veamos el otro lado de la moneda de la iglesia. Hay sacerdotes eminentes que están gastando su vida día a día, que están visitando los hogares, las comunidades, en lugares, en sitios lejanos, que a veces, en ocasiones, ni siquiera almuerzan o reciben un alimento porque quieren llegar a la evangelización. Entonces, queridos hermanos, cuando hablamos de la iglesia, no debemos quedarnos solo en el escándalo de sus hijos, de sus ministros, porque la iglesia no somos solo los sacerdotes, los obispos. La iglesia la conformamos todos los bautizados, tanto pueblo de Dios como la jerarquía. Entonces, no tratemos de separar y de hacer que la iglesia jerárquica, el pueblo de Dios, sino que hay también en la iglesia elementos como sacerdotes, religiosos, religiosas, que son un verdadero testimonio de entrega, de pobreza, de servicio a la comunidad. Y por ellos tenemos que tratar de cimentarnos cada vez más en la obra y en la tarea de la iglesia. Por aquellos sacerdotes que sí son luz, que sí son testimonio ante el pueblo de Dios. De que comunidades religiosas que tienen varias obras, que tienen a veces asilos, orfanatorios, que prácticamente viven de la caridad de los fieles para poder llevar adelante estas obras. Y estas obras son las que a veces nunca salen a flote o no se dan a conocer. Lastimosamente a veces nuestra prensa se mueve solo de una sensación de momento, pero así como se presenta un escándalo, también es la invitación a la prensa a presentar la vida y el testimonio de tantos sacerdotes, de tantas religiosas, que sí son testimonio de entrega y de servicio a la comunidad. Tenemos excelentes sacerdotes. No con esto digo de que todos son santos, están en este camino, están en este proceso de buscarle también cada día a Dios por medio de la oración, de la entrega. En la diócesis tenemos un gran elemento de los sacerdotes, de que cada día se esfuerzan por trabajar, por vivir su ministerio. Pero el pueblo de Dios tiene que ayudarles con una gran forma y una manera extraordinaria que la pueden hacer. Así como nosotros tenemos la obligación de rezar en nombre de la iglesia, de orar por el pueblo de Dios, ustedes, el pueblo de Dios, también están llamados a orar por sus sacerdotes, para que podamos tener en la diócesis abundantes vocaciones. Este año, Dios mediante, en nuestro seminario de Charasol, han comenzado 5 seminaristas, han comenzado el primer año de filosofía. 2 han comenzado el primer año de teología y 3 han iniciado lo que se llama el año propedéutico. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor de este trabajo que silenciosamente hacen los sacerdotes de la Fraternidad San Juan de Ávila, que van por los colegios, van por las parroquias, hacen misiones? ¿Para qué? Para poder tratar de hacer esta promoción vocacional a los jóvenes que quieran dejar la vida del mundo y decirle sí a Cristo y a la iglesia. Y ese es un trabajo muy silencioso de los sacerdotes de Ávila, que lo están realizando. Les agradezco a ellos por esta tarea, por esta labor que hacen, por esta promoción vocacional, para que la diócesis de Azogues tenga a mañana santos sacerdotes que retomen esos cálices que quedan en las aras de los altares de los sacerdotes que van
dando y entregando su vida. Entonces, hermanos, ustedes tienen también una tarea grande e importante de orar por su obispo, de orar por sus sacerdotes, de orar para que tengamos buenas y santas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y, por qué no, también al claustro, a nuestro monasterio de las Hermanas Clarisas en nuestra ciudad de Azogues. Queridos hermanos, que estos elementos que hemos tratado de retomar acerca de lo que es la Eucaristía, el santo sacrificio de la misa, el santísimo sacramento, ese memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, sea el que cada día nos lleve a nuestros templos, nos lleve acá a nuestra catedral, que los días domingos tenemos aquí las celebraciones en la Santa Iglesia Catedral a las 7, 9, 10 y 11 de la mañana y luego a las 7 de la noche. Son horarios diversos para que el pueblo de Dios, bienvenidos a la Iglesia Madre, a nuestra catedral, que le estamos tratando de arreglar, de reconstruir, de embellecer. ¿Para qué? Para que sea un lugar digno del culto que el hombre le puede tributar a Dios por medio de la Sagrada Eucaristía. Queridos hermanos, un gusto de haber llegado a ustedes con este programa Voz y Mensaje Pastoral en este día miércoles 12, fiesta del Santísimo Nombre de la Virgen María. No sin antes recordarles a todos los fieles de la ciudad y de las parroquias, el día viernes 14, la fiesta en honor a la Sagrada Imagen del Señor de Burgos, venerado en nuestra Santa Iglesia Catedral. La Santa Misa solemne de la fiesta será a las 7 de la noche, sin dejar a un lado la misa de las 7 de la mañana a las 11, y en la noche, terminada la Santa Misa, la grandiosa procesión, invitados todos a participar. Y concluyo este programa con la bendición para ustedes, queridos hermanos migrantes, que les bendiga Dios, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz día y una buena jornada de trabajo, y nos vemos en la tarde en la Santa Misa por los migrantes. Gracias y buenos días. Así llegamos a la parte final de este programa Voz y Mensaje Pastoral. Viernes 14 de septiembre, fiesta al Señor de Burgos, Dios imagen mío, venerada bendito es. en la catedral. ¿Cómo es? ¿Y qué haces vos La aquí? Santa Misa a las 7 de la noche y luego la procesión por las calles de la ciudad. Pedimos a todos los feligreses, los devotos del Señor de Burgos, acercarse al despacho de la catedral para que le entreguen la estampa del Señor de Burgos. Vamos a agradecer a todos ustedes, amables oyentes de Radio Catedral, a quienes nos miran también a través del Facebook Live de la página de la radio, por estar atentos al programa de Monseñor Osvaldo Vintimilla en esta mañana. Saludamos a María Rodríguez, nos dice buenos días al señor obispo, felicitaciones por sus enseñanzas, gracias. Saludamos a Michel Roldán, saludamos a Julio Quinde y a todos ustedes, queridos amigos. Un excelente miércoles, una buena jornada de trabajo para todos. Nos volvemos a escuchar en la tarde. Invitados todos.
Radio Catedral. 24 horas contigo.